Bueno, entonces, ahora mismo pues también estamos con Diego, no, y vamos a realizar ahora los puntos, en la actividad 2 los puntos 8 y 10. ¿Por qué? Porque creemos que como que ejemplifica de una mejor manera los temas que vamos a estar viendo, pues como este periodo. Pues y sí, pues que acabamos de ver. Listo, entonces Diego, pues para Listo. explicarnos. Entonces, como previamente les decíamos, hay otra forma de encontrar la factorización em, de De los trinomios, trinomios. sí, de los Sí, trinomios. sí, perdón, ahí me perdí. De los Vale. trinomios cuando no son cuadrados perfectos, cuando no son perfectos. Entonces, en estos casos se usa la fórmula del tanteo, ¿cierto? Entonces, esta consiste, Realmente no es una fórmula, es no tantear. es una fórmula, sino es tantear, Como un es método, más si que se puede todo decir. prueba y error. Epa, Este sí, es sí. más un procedimiento de prueba y error. Y al final, mientras Entonces, más lo hagan y cuando ya lo van a ir haciendo, ya no van a necesitar tanto de la prueba de error, ya les va a ir saliendo como la prueba de error, más ya la van fácil. a hacer en la mente, sí. Listo. Entonces, para explicarles la Eh, fórmula de tanteo o vamos a el hacer el punto tanteo, 8 ahora mismo. listo. Listo. Entonces, 12 menos 8n, si no estoy mal, sí. 12 menos 8n, espérate que lo estoy anotando. 12 menos 8n más n al cuadrado. Lo tenemos así, ¿está bien? Pero hay una cosa muy importante. Antes de iniciar todo como tanteo, si se puede decir de esa manera, y es que hay que hacerlo en orden. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué orden me refiero? En que con la variable, en este caso n, mientras el exponente más alto tenga, va a ir primero. ¿Sí me entienden? Entonces, si tenemos n al cuadrado y vemos que no hay como ni n a la 3, ni n a la 4, ni n con un número mayor, entonces n a la 2 va a ir primero. ¿Está bien? Luego vamos a buscar otro número que tenga como que la n, ¿cierto? Y vemos que acá n a la 1, pues, o n, no hay necesidad de poner ningún exponente. Entonces ya seguiría de segundo, menos 8n. Y ya de tercero irán esos números que no tienen ninguna variable, ¿ok? Ya bueno, y como vemos que acá pues este es positivo, entonces va a ser más 12. Entonces, ahora sí, Diego, a factorizarlo. Listo. Entonces, básicamente, la fórmula de tanteo consiste en, primero que todo, escribir la raíz cuadrada, si es que tiene, de el primer número que nos dan. O sea, en este caso, la raíz de n a la 2, que sería n. Entonces, se escribe dos veces, ¿cierto? En dos paréntesis distintos. Entonces, vamos a abrir acá los paréntesis. Eh, sí, ok, ya los estoy abriendo. Eso. Y Diego, ¿dónde ponemos la n? La n se pone al principio. Eso, es perfecto. Vamos acá, n y n. N. Entonces, ahora lo que hay que hacer es encontrar qué números al multiplicarse forman el último número, o sea, en este caso, el 12. Entonces, lo que sirve hacer es escribir cómo se forma el 12. Entonces, 3 Entonces, por 4, bueno, sí, 12 se forma pues 1 por 12, 3, 1 por 12, 3 por 4 y 2 por 6. 2 por 6. Ahora, ¿qué pasa con esta condición? Que además de multiplicarse, ¿qué tiene que pasar? Ahí lo que tenemos que encontrar es que además de multiplicados, al sumarse los dos números, tienen que ser igual al número del centro, o sea, 8n. Pero como entonces en este caso tiene una n, entonces se hace una cosa de los del centro se multiplican y los de los extremos se multiplican, pero ya después no Después sucede vamos a eso. ver eso, sí. Entonces, vemos que Entonces en uno, este caso se escoge uno. todos estos números, pues multiplicados dan 12, ¿cierto? Pero vemos que solamente uno de ellos sumados da 6. Da Da 8, 8. perdón. Solamente uno de ellos sumados da 8 y es 2 por 6, ¿verdad? Entonces lo Entonces, que ya uno hace es buscar ese número. Ya lo sí. que hace es que se escriben y se ve que
al multiplicarse cumplan la condición de que quede en más 12, pero que también al sumarse queden en menos 8. Listo, Entonces, entonces, para que esto sea posible, tienen que ser negativos. Entonces, ambos se escriben con el símbolo menos. Entonces, ahora lo comprobamos. Menos entonces 2 por menos 6. menos 2 por menos 6 es más 12. Entonces, Y sabemos que eso está bueno. vemos que aquí está. Entonces, ahora lo que hacemos para comprobar el del centro es multiplicar los dos de la mitad y los dos de los extremos. O sea, ese y el n con el 6. Entonces, Entonces, eso nos queda en menos 2n menos 2, qué pena. Menos 2. N más menos 6n. menos 6. Y, bueno, y si recordamos, menos 2n más 6n, pues nos va a dar menos 8n, porque pues el más se convierte en un menos, termina siendo menos 2n menos 6n. O sea, menos 8n como vemos acá. Y ahora Entonces, comprobamos el de como si acá. nos dio, entonces esa que escribimos, n menos 2 por n menos 6, es la fórmula y sería la factorización de n a la 2 menos 8n más 12. Perfecto. Entonces, ya que ya tenemos este, vamos a pasar a explicar el siguiente, ¿verdad? Entonces, esperen, vamos a escribirlo ahora mismo. Yo te la dicto. Dale, dale, Listo, vamos a gracias. hacer el 10, que sería Sí. n a la 2 Ok, n a la 2 menos 6n menos 6n menos 40. menos 40. Ahora, nosotros ya vemos que esto viene en orden, ¿cierto? Que entonces, que ya está la primera variable, pues con el exponente más grande de primero, luego vemos que n a la 1 o n sola va de segundo, y ya las que no tienen ninguna variable o ninguna letra de último, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a realizar pues lo que vimos con Diego la vez pasada. Vamos a coger este primer factor, n a la 2 en este caso, y vamos a sacarle la raíz. O vamos a encontrar ese número que elevado a la 2 nos da n. Entonces, obviamente sabemos, como en la vez pasada, que n elevado a la 2 es pues n a la 2, ¿verdad? Entonces, vamos a poner esa variable, esa letra, al principio de las dos paréntesis. ¿Ok? Ya tenemos n y n, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a tratar de encontrar un número que multiplicados nos dé 40 y que sumados nos dé 6. Entonces ahí lo Sí, que entonces, hacemos siempre es escribir las multiplicaciones que dan 40. Entonces correcto, el entonces primero, obviamente, 40 por 1. 40, 1 por 40, pues sí. Eh, 20 por 2. por 2, 5 por 8. 4 por 4, 10. 4 por 10, 4 por 10, sí. 4 por 10, 5 por 8. Y creo que ya, ¿verdad? Sí, yo creería que esas ya son. Sí, sí, sí. Bueno, creo que sí. Listo, entonces ya tenemos esta y ahora nosotros vamos a hacer como, vamos a escanear todo esto y nos vamos a dar cuenta que, pues obviamente todos multiplicados nos van a dar 40, pero nos vamos a dar cuenta que extrañamente ninguno sumados nos da 6, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? Es porque muchas veces tenemos que cambiar los signos. ¿Sí ven? Vemos que acá los signos son menos y menos, entonces acá nos cambia las cosas, ¿cierto? Entonces vamos a probar de todas las maneras hasta que se nos dé, pues, como el signo, ¿cierto? Pues, ¿sí me entienden? Entonces, vamos a ir cambiándole el signo a cada número para ver si de esa manera, sumados o, pues, en algunos casos restados, nos da menos 6. Entonces, pues, vamos a probarlo. Ahora, 1 positivo menos 40, pues no nos va a dar menos 6. ¿Ok? Y al revés tampoco no nos va a dar.
más 2 menos 20, pues no nos va a dar tampoco, y menos 20 más 2 tampoco. Y ahora llegamos al 4 y el 10. Nos vamos a dar cuenta que menos 10 más 4 es lo mismo que menos Da 6. menos 6. Correcto. Entonces ya encontramos este menos 6 que estamos buscando, ¿verdad? Entonces ya sabemos que los números que necesitamos son el 4 y el 10. El Ahora nos 4 falta, positivo y el 10 negativo. correcto. Igualmente en estos casos se van a dar cuenta, bueno, sí, y entonces pues como lo teníamos acá, vemos que sería más 4 y menos 10. Entonces, ya acabamos de realizar pues la factorización de estos dos términos y vamos a comprobar que sí sea cierto, vamos a comprobar que esto sí sea verdad. Entonces, primero, encontremos el primer término. N por N, pues es N al cuadrado, N a la 2. sí, o N a la 2, como se prefiera decirlo. Sí. Ahora, vamos a encontrar el del extremo, que va a ser los números por los números. Uy, no, sí, que va a ser los números por los Sí. números. Va a ser más 4 por menos 10. ¿Cuánto es más 4 por menos 10? Pues sabemos Menos que 40. menos 40. Entonces, ya tenemos eso listo. Y ahora vamos a encontrar el de la mitad, que es sumados los extremos y los de la mitad, que es la multiplicación de los extremos y estos sumados. ¿Está bien? Tenemos que recordar eso. Entonces, 4 más 4 por n es 4n. Y n por menos 10, menos 10n. Y ahora recordamos que más 4n menos 10n es igual a menos 6n. ¿Está bien? Y ya comprobamos que esto es aquí cierto. Entonces ya comprobamos que lo factorizamos de una buena manera, de la manera correcta, y pues ya lo hemos factorizado este trinomio mediante el tanteo. Y pues muchísimas gracias.